Hola, sean bienvenidos todos a su canal y podcast de Extraviados Extraviados y y Sedientos. Sedientos, un espacio donde dos amigos dialogan sobre temáticas relacionadas al área humana y espiritual, Siempre en dirección al encuentro con uno mismo y con aquello que anhelamos profundamente, la verdad, la belleza y el bien. con la finalidad de estar menos Extraviados y extraviados y Sedientos. sedientos. Hola, ¿qué tal, Jera? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo También, estás? también muy bien. Aquí con ánimos de empezar Así es, y con este esta, calorón, ¿verdad? sí, Ustedes no pueden verlo, pero el cuarto se pone súper caliente. sí, aquí encerrados. Sí, 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 para poder llevar el mejor sonido y calidad, A, tenemos que sufrirle. a ver si aguantamos hasta el final. Si Sí, a no, ver si por ahí en el video nos empiezan a ver sudando y así como ya sin poderes por esto, pero todo lo hacemos por ustedes. sí, va que va. Pues, a ver, ¿de qué trata hoy, Jera? Cuéntanos. Traemos un tema que suele ser muy controversial. Creo que son como de los temas más típicos a la hora de platicar de religión o a la hora de platicar de la espiritualidad o todos estos temas que cuando se llegan a tocar empiezan a hacer cuestionamientos y dudas, ¿no? Ujú. El tema que traemos el día de hoy es ¿qué es el pecado? Así tal cual. Una preguntota, a ver, cuando dices controversial, platícanos un poquito. ¿En qué sentido? A ver, ¿por qué lo encuentras? Porque si lo dices es porque te has topado con algo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. O ujú, sea, creo que eh, a lo mejor se pueden sentir identificados a las personas que nos escuchan que son católicas o personas practicantes de su religión. Se pueden sentir identificados que en el momento en el que tocamos esta parte de, no sé, puede surgir siempre algo, como por ejemplo algo típico en los hombres, como el hecho de ves que algún amigo ve a alguna mujer o se la sabrosea o algo así. mm, Y que usted le dice, no, pues que eso es pecado porque al final pues tú estás deseando mujer de tu prójimo, cosas así. Y ya decir eso empieza el tema de, pues es que todo es pecado. O sea, para la iglesia todo lo que haces está mal, solo te limita, solo te pone barreras, te pone pautas que hacer y que lo único que hacen es reprimirte. ujú. Entonces por eso lo digo controversial porque sucede mucho. Cuando ya luego tú les empiezas a platicar como de, es que está el pecado, esto también es pecado, esto también es pecado, esto también se considera, bla, bla, bla. Después ya dicen así como, no, pues no, entonces no puedes hacer nada. Digamos que Entonces, es un tema que genera tensión, ¿no? ujú, Entre amigos, entre conocidos, así es. de esos temas que se tocan y seguramente va a salir algo, pues, difícil, mal, ¿no? Comúnmente, me imagino yo, que es lo Ujú. que te ha pasado y particularmente a mí, pues, sí, hasta cierto punto sí me ha pasado también, pero definitivamente genera tensión, ¿no? Sí. Yo creo que por ambas partes, ¿no? Por el lado de quien dice, pues, que es que, pues, eso de dónde lo sacaste, ¿no? ¿De dónde lo Ujú. sacaste? ¿Por qué lo dices? O, o quién te lo impuso, ¿por qué lo crees, no? Y por otro lado también del que a lo mejor sabe que hay, sabe que existe, mejor dicho, el pecado, pero que a la hora que te confrontan, a la hora que te piden una explicación, a lo mejor son cosas que se podrían dar por supuesto, por obvias, ¿no? O Ujú. así como que no se ocupan explicar, y alguien te dice, oye, pues, ¿y por qué? ¿No? A ver, demuéstrame. Y también por la otra parte del practicante o del creyente, pues es como de chale, pues, ¿no? Y ahí se genera la Ujú. tensión de ambas partes, imagino. Sí, Ujú. empieza como esta discusión, por así decirlo, como cuando son estos, ¿cómo le llaman? Mesas redondas Eh, ay, se me fue la palabra, son de discusión, creo que se llaman, ¿no? ajá. En la cual parece que cada uno se está atacando el uno y al otro. Entonces, sí, sí, sí. O sea, siempre pasa esto en el tema del pecado. Claro, claro. ¿Y cuáles son esas tensiones? Te preguntaría, para conocer un poquito tu situación, Ujú. ¿cuáles son esas tensiones que se han generado, por ejemplo, entre tus conocidos, ya de forma más concreta? O sea, ¿qué se suele decir o qué se opina al respecto del tema del qué es el Sí, pecado? mira, fíjate que algo muy común con todos o sea, sucede mucho con, por ejemplo, con amigos de trabajo, amigos también de la escuela o de otros lugares, que normalmente pasa por la situación actual de la sociedad, pues, en la que existe este libertinaje, en el cual cuando uno ya les dice como de no, es que, por ejemplo, el hecho de que tú ocultes la verdad, porque mucho sucede que ahorita pasa de que entre novios se tratan de ocultar la verdad para no dañarse. Ujú, Entonces yo le digo es que eso ya es pecado porque le estás mintiendo. Aunque tú digas que es por el bien de la otra persona, es una verdad a media o ujú. cosas así. Entonces, pues ya empieza esta discusión de, pues es que con tu religión, tú todo
tú todo te reprimes, a ti solamente te quieren manipular y, o sea, creo que la palabra común de todos es que es una manipulación. O sea, digamos que en una relación de noviazgo Ujú, donde no hay sinceridad o donde ajá, o también donde no hay transparencia, donde no hay simplemente donde ya hay, como tú dices, ocultamiento de algo ujú, que no va de acuerdo a lo que se supone que es ujú, la etapa de así es. noviazgo, entonces se empieza a decir que eso ya tiene un trasfondo de, ¿verdad? De que es una idea o, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo O por agarras? Ujú, ejemplo, también en este caso, yo, por ejemplo, con mi relación de noviazgo, que próximamente vamos a ser esposos, que ya llevamos mucho tiempo, entonces sucede también que mis amigos me dicen, pero es que tú tienes derecho a buscar o salir con alguien más y ujú, cosas así. Y es como de no, o sea, es que al final también estoy pecando si yo intento buscar algo más. ujú, Una, porque estoy mintiéndolo, o sea, estoy mintiéndole a mi novia y otra, estoy cometiendo estos porque lo ven más como un tema de es que también tienes que buscar y salir, y ahorita esta parte de la sexualidad tan natural que se ve. la hipersexualidad. Ujú, Así es. Entonces, pues, es como de tú puedes salir y acostarte con quien quieras, de todos modos tu novia no se va a enterar y que sabe qué. Entonces, pues, ya surge esta parte de no, o sea, el primer pecado es estoy mintiendo. ujú, El segundo pecado, estoy cometiendo actos impuros, o sea, que al final no deben suceder. Pensamientos lujuriosos, todo esto que, pues, la gente ahorita lo ve natural. ujú, O sea, más bien nos lo han inculcado de esta manera en todos lados, que, pues, si te fijas ahorita, ves una serie en Netflix y ya es natural ver ujú. que en la serie los jóvenes de la secundaria tienen relaciones sexuales y cosas así. Entonces, pues, sí llega esta controversia en la cual para ellos, pues, es como de: "Es que lo puedes hacer, no pasa nada", es el autoconocimiento, ahorita lo nombran también. Me acordé una frase de un conocido que dice: "Deja un poco a la imaginación". Ajá, ajá, o sea, Ah, literal ahorita las series son tan así que ya no te dan pie a ujú. nada, pues. Ya no puedo imaginar, es Ajá, ya te lo muestran Ajá, sí, totalmente. sí, sí. Entonces, pues sí ha Ujú, surgido mucho esto, pues de pudiera decir una frase, es más difícil ser católico en estos tiempos que, que antes, pues. ujú. Okey, okey. En mi caso, pues, creo que son los más generales. Por ejemplo, siempre está esta parte, ¿no? De la idea de que, pues, eso que llaman pecado, pues, es algo que es exclusivo de la religión, o que es un invento, como Ujú, tú lo decías, pues, para controlar o manipular, o que simplemente, pues, es algo que se inventó en su momento, ¿no? ujú, O que es algo que simplemente se va transmitiendo como tradición, ¿no? De las abuelitas y así, pero algo que me llama la atención es eso, que no se considera algo que sea palpable, algo que sea, o sea, como que, es algo que está en tu cabeza, o algo que está en tu creencia, o algo que está ¿sí me explico? Como si fuera ujú, algo que no es real, ¿no? O que no lo podemos constatar, como si fuera algo como si realmente pudiéramos incluso estar, lejos de eso, o sea, una vida lejos de eso. O sea, si yo no creo en eso, entonces eso no viene conmigo y entonces, pues, se vale todo, ¿no? O sea, ajá, ujú. lo ven como algo muy subjetivo, ¿no? Ujú, sí. Sí, sí, sí. Me pasa eso por un lado, y por otro lado también me pasa la parte de la falta de conciencia de pecado, ¿verdad? Que es la parte de pues, okey, pues okey, mientras no robo, mientras no haga cosas, digamos, de escándalo, Ujú, entonces, pues no pasa nada, ¿no? Soy buena persona. Esto sería como, digamos, las opiniones, ¿no? Las tensiones que suelen ocurrir. Hay otras más, muchas más, seguramente hay bastantes maneras de 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 generar expresarse. tensión, Ujú, pero sin duda son estas opiniones las que resaltan, ¿no? Creer, en resumen, pues que es algo de tu cabeza, ¿no? Es una idea, es algo impuesto, es un invento es un con un control. fin, ajá, con un fin de control, de manipulación Ujú, o de generar culpa. También algunos podrían decir ujú, esto, ¿verdad? Sin embargo, algo que podemos darnos cuenta, bueno, eso es lo que seguramente podemos dialogar aquí, ujú, y es que un primer extravío sería que empieza, que de hecho es inevitable a veces no estar en contacto con eso, ¿no? Y es la parte de ese relativismo moral, ¿no? De ese ujú, relativismo moral donde no hay bien, no hay mal, o si es bien es porque tú lo consideras bueno, y si es malo es porque tú lo consideras malo, y cada quien puede considerar lo que es bueno y lo que es malo a su antojo, ¿no?
o Ujú, desde su perspectiva, o desde, pues es relativo, ¿no? ujú, Sin embargo, a veces es muy complicado, ¿no? Porque como tú decías, o sea, contenidos en un lado, en otro, series, películas, o también en las pláticas, ¿no? Sales, no sé, a la calle, lo que se dice, lo que se habla, lo que se ujú. piensa. Es como complicado no estar en contacto con eso, ¿no? O sea, te contaminas, o sea, cuando te descuidas y ya le Exacto. entraste también. Sí, o sea, Ajá. hasta por el WhatsApp ahorita que se transmiten en los grupos de Facebook, o sea, estamos tan comunicados con la tecnología que Ujú. es bien sencillo, pues, Sí. todo. Y está esa parte latente, pues, de que al final lo que llamamos bien y mal es relativo, ¿no? Y depende de si para ti está bien, pues entonces y pues la cosa es que sería importante, yo creo, poner en cuestión esto, ¿no? Si realmente esto que llamamos bien mal, porque Ujú, claro, menciono bien y mal o relativismo moral, ¿por qué cosa? Porque al decir que es el pecado, pues primero conviene, ¿no? Tener en claro, pues que hay bien y hay mal, ¿no? ujú, Y en el mal moral es donde encontramos, ¿verdad? Lo que llamamos pecado. Es decir, al hablar de mal, tenemos que distinguir para partir lo que es el mal ontológico, que ujú. sencillamente trata de saber si el mal tiene o no tiene ser, Okey. o si se trata más de una ausencia, ¿verdad? Que la Ujú. respuesta cristiana, católica, sería que no tiene ser, sino más bien es una ausencia del bien, es una ausencia, ¿no? ¿Esto Eh, sin decir que el mal no existe o cómo? exactamente, sí, 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 o sea, cuando la persona, Jera, o Gabriel, ¿no? Ujú, Gabriel, que existe, ¿no? Gabriel que está aquí ujú, y está ahora y comete una acción, al cometer esa acción y esa acción pues es pecado, por lo tanto es concreto, ¿no? ujú, O sea, está ahí. Es decir, cuando nos referimos al mal ontológico, simplemente no estamos hablando de pecado. El mal ontológico es, cuando decimos ontológico, se relaciona al ser, ¿no? ujú, ujú. Entonces, se refiere que si el mal tiene como un origen, un principio, es como, por ejemplo, así como podemos asociar, ¿no? De que hay un Dios que es bueno, es infinitamente bueno, ¿no? Entonces podemos, lo contrario sería, entonces hay un Dios malo, un ejemplo. Ujú. No, no hay tal cosa. Como un origen, un principio o una Del fuente, mal. ajá, no tiene ser en ese sentido, ¿verdad? De que no es que haya un Dios malo, ¿verdad? No, no hay tal cosa, sino que no, más bien termina siendo la ausencia, Ya. la ausencia del bien. Sí, o sea, el mal Ajá, no tiene un sí, como tal, ajá. un origen. Más bien el mal es esta parte de la ausencia del bien, ¿no? Ajá. Y origen entiéndase de que, bueno, o sea, sí lo tiene en el sentido de que el ser humano le abrió las puertas Ajá, ajá. al mal, pero ciertamente no tiene esa parte ontológica como la tiene el bien. Sí que lo bueno, lo verdadero y lo bello Ujú. tiene una fuente, es decir, Dios es el sumo bien, la suma belleza, la suma verdad, ¿va? Ya. Ujú, Pero no hay tal cosa en el mal, ¿va? El mal en ese sentido no es tanto que sea, sino algo que ocurre, ujú. ¿va? Es algo que ocurre. ¿Por qué? Por la libertad. Es algo, en otras palabras, es algo que ocurre, pero más como en un sentido accidental, Ujú. ¿va? No tanto que tenga, repito, como el ser, sino más bien algo accidental. Es algo que no es que sea, sino que ocurre. Okey. Entonces, pero ¿a través de qué cosa vamos a hablarlo? Que tiene que ver con la libre voluntad del ser humano. Entonces, primero mal ontológico, luego Ujú, mal existencial, que no es otra cosa que el sufrimiento. Pero luego tenemos el mal moral. Aquí en este tipo de mal, no en el ontológico ni en el existencial, aunque está relacionado que sufrimos por, ujú, ¿verdad? ujú. Pero en el mal moral es donde podemos como entender que aquí en el mal moral es donde podemos comenzar a hablar ya del pecado, o sea, dentro de ese tema, a eso me refiero, ¿verdad? Dentro Okey. del tema del mal moral, porque Ujú. recordamos que la moral es precisamente la que nos ayuda, ¿verdad? A juzgar los actos buenos y los actos malos. Sí, sí, Entonces, sí. ahí en el moral, ¿verdad? Es donde podemos comenzar a hablar de este tema. Por eso esto va a servir como un Como un punto de preámbulo. partida, ajá, Ajá, como un okey. punto de partida, ¿verdad? Ujú. Y luego también la incredulidad, ¿no? Que bueno, básicamente pues es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Esta incredulidad o sospecha, ¿no?
a hablar de pecado y es como sospechar de que entonces ya estás fanatizado, ya estás como, Ajá. ¿no? Como de, quítate de eso ya pasó de moda, no sé. Sí, 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 sobre todo porque ahorita está mucho esta parte de tú decides sobre tu vida, tú haces lo que quieras, nadie te puede mandar, tú, el yo, en este Ujú, caso, pues de tú eres dueño de todo, entonces existe esta incredulidad que de alguna manera muchos lo piensan como de es que estamos abriendo los ojos y nos ujú. estamos dando cuenta que el pecado no existe y que solo nos han manipulado durante todo este Sí, cierto tiempo. las teorías, ¿no? Ajá. Y con todo esto, Gera, de hablar de las opiniones y involucrando incluso también la tuya y la mía, Ujú, eh, ¿qué reflexión harías de esto? O sea, mencionar de lo que hemos escuchado de nuestros conocidos, ¿no? De nuestras amistades, de quienes nos rodean. ¿Tú por qué crees que en el fondo haya esta incredulidad, esta resistencia o estos prejuicios frente a alguien que, por ejemplo, podría hablar del pecado o que en vida lo quiere evitar, ¿no? ujú. Creo que es esta parte, a lo mejor me estaría metiendo en otro tema, pero yo creo que es esta parte del cómo nos controlan de alguna manera en masas y el cual está llevando más a este control de querer como sacar a la sociedad de este tema de la religión, pues. Porque de alguna manera la sociedad está tendiéndose a estas situaciones de querer llevar al yo soy libre de hacer lo que quiero. Mm, Entonces, como la gente, jóvenes, adolescentes, adultos, si te fijas, casi no, la mayoría de adultos sí creen más en esta parte del pecado y que sí ujú, existe, que al final existe. Pero en la juventud, hablando de, no sé, de los 32, 35 para abajo, todos están partiendo a este ente de el pecado no existe, yo puedo ser libre, y van a esta tendencia. Y en el momento en el que encuentran a alguien distinto a ellos, lo creen que está mal. ujú, Y como es algo que los llega como a confrontar, a darse cuenta que lo que realmente a lo mejor ellos no creen que es pecado o ellos creen que están haciendo bien, de alguna manera hay una semillita en ellos que cuando lo hacen y los hace percatarse de que lo que están haciendo no los convence al 100, ujú, que más adelante hablaremos, que más bien, más que dañar algo a Dios o algo así, te daña a ti mismo y el darse cuenta que hay alguien que está diciéndote que sí, que está mal lo que estás haciendo, los llega a confrontarse y en esta confrontación los hace decir, no es cierto. O sea, no me confrontes, ujú. tú estás mal, entonces el pecado o lo que tú me estás diciendo no existe. Es tu verdad, como decías hace ratito, es tu verdad, para ti es pecado, pero para mí no es pecado, así que no vengas y me digas nada, pues. Sí, digamos que, dicho en otra forma, por medio de la inteligencia, mejor dicho, mira, ahí te va. Gracias a la inteligencia, ¿no? Como potencia del alma, podemos captar Ajá, la verdad de las cosas. Y entonces, en la experiencia propia, puedo darme cuenta, ¿no? Puedo darme cuenta que entonces hay actos, ¿no? Esto es lo que te entiendo yo que estabas diciendo. ajá, Hay actos que me puedo percatar de que son actos malos ajá, y que dañan, que destruyen. Pero eso me puedo dar cuenta a través de la inteligencia. ajá, Pero cuando, por ejemplo, alguien viene y me interpela, mejor dicho, me confronta o me exhorta, ¿verdad? O me hace ver eso, puede haber aquí ya un acto de la voluntad, que aunque en la inteligencia ya me di cuenta, ya capté que hay verdad en eso, de que eso que hice está está mal. mal, en la voluntad puede haber una negación, ¿no? O sea, no quiero aceptar o no quiero reconocer, pero eso ya entra acá, en la voluntad, y no Ajá, tanto en la inteligencia, porque hay un darse cuenta, ¿no? ajá. Pero no lo voy a reconocer, ¿no? No, ¿verdad? No lo voy a Sí, entra aceptar. como en Ajá. este orgullo de no Ujú. querer aceptar que por lo menos durante mucho tiempo atrás estuviste haciendo mal. Claro. Y que no se trata también de quien sea te venga a decir, sino más bien también de que hay yo le llamo así como que converge, ¿no? O que embona. Es decir, escucho a alguien, pero también esto que dice ese alguien me suena, Ajá, ¿ah? Me suena, hay algo dentro de mí que dice lo mismo, ¿no? Que ajá, dice lo mismo. Hay verdad en esto, ¿no? O sea, como que hay esta parte sí, de lo que llamaríamos la ley natural, ¿no? ujú, La ley natural es esa ley que está en todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, es decir, que está inscrita en el ser humano, que
dice, haz el bien y evita el mal, ¿no? Así es. Una ley natural. O sea, Ajá. Que es cuando mucha gente a veces dice, a lo mejor me voy a desviar también, de que hay gente que nace con malicia, cuando no es cierto, más bien la vida lo llevó a eso, ¿no? ujú. Porque al final todos estamos dirigidos a la belleza, la bondad y el bien, pues. Sí, por un lado, es verdad que tenemos una naturaleza herida, Ujú. ¿no? Precisamente por el pecado hay una naturaleza herida, frágil, o lo que se llama concupiscencia, ¿no? Que es como que esta inclinación Al a lo mal. fácil, al mal. Pero también recordemos que fuimos hechos con la capacidad, con la finalidad de esto. De hecho, cabe mencionar que la necesidad de buscar verdad, belleza y bien es una necesidad que no comparten los otros seres vivos como los animales o las plantas. Solo nosotros. Solo nosotros, solo el ser humano, ¿verdad? Es decir, en nosotros hay esa necesidad y entonces es cierto que por un lado, ¿no? Profundamente se tiende a buscar el bien, pero por otro lado también se viene a ofuscar. Es decir, que cuando vivimos acostumbrados a una vida Difícil. de pecado, ajá, Ujú. el pecado viene a ofuscar, es decir, vuelve más complicado ver lo que es bueno, lo complica, no es tan claro. Podemos como que de repente sé que esto podría ser bueno, pero no me es claro, porque viene a ofuscar la razón, viene a ofuscar también muchas cosas, entonces Ujú. complican ver o distinguir. Que es Ah, cuando sucede mucho en este caso, con lo que platicábamos de cómo ahorita la hipersexualidad está muy latente en el día a día, que para nosotros ya es mm, tan sano verlo tan natural. O sea, ajá, por ejemplo, que estás en Facebook y vas dándole a las historias y ya te salen, o sea, mujeres desnudas o ujú. hay situaciones de sexualidad y todo esto. Y para nosotros es como ya tan natural porque lo estamos viendo para el día que no nos hace percatarnos que está mal. Lo que sí, lo que pasa es que tenemos que tomar distancia, Ujú. y no me refiero a distancia de que literal No veas nada. corporalmente te hagas unos pasos atrás, no. Ajá. Tomar distancia es comenzar a ver, digamos, un poco fuera de esto, ¿no? Porque Ujú. si estás empapado dentro, pues es más complicado ver estas cosas o analizarlas o reflexionar. Pero si tomas distancia, puedes comenzar entonces a hacer ciertos cuestionamientos, ¿no? Por eso el tomar distancia, como te digo, sería eso, parar un poco y comenzar a pensar qué es todo esto, de qué Ujú. trata, a qué me conduce, qué provecho tiene, en qué sentido, qué pierdo y qué gano, ¿no? O sea, entonces es muy sano tomar de repente distancia para ver qué es lo que hablo, qué es lo que pienso, o sea, cuál es ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de corrientes, Ujú. ¿no? De pensar, ¿qué hay en mis pensamientos, ¿no? La mayoría del tiempo, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hago, no? Y más o menos son pistas que nos pueden ayudar a darnos cuenta de dónde estamos metidos o empapados de qué, ¿no? Ajá, y darnos cuenta que hay cosas malas. Sí, 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 sí. Okey. Entonces, de manera resumida, pues, hablamos que encontramos cuando hablamos de un tema de pecado antes de decir, pues, a ver, oye, pero pues, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo explicas? ¿No? ¿De dónde lo sacas? ¿O por qué estás convencido? Ujú. Entonces, primero tendríamos que decir que hay que distinguir los tipos de mal, ¿no? O sea, Ujú. y decíamos que solo en el moral vamos a poder hablar desde ese tipo, por así decirlo, Ujú. vamos a empezar a poder hablar del pecado, ¿no? Como Sí. tal. Porque, pues, mis actos son, son míos, Ujú. valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que, porque son míos, ¿qué ocurre con las consecuencias? O sea, Ya. ¿quién Ujú. son? ¿Dónde las ponemos? O sea, ¿quién responde? Por esas Por eso ajá. son míos. Porque de mis actos la pregunta es, ¿quién responde? ¿Va? De esto nos pasa desde que, no sé, por ejemplo, un niño que va a la escuela o un adolescente, ¿no? Hace algún daño a las instalaciones, ¿no? Tiene que Y qué responder pasa por que el ellas. director, la maestra, oye, ¿quién responde de esta acción, ¿no? Ujú. Que dañó las instalaciones o que dañó las butacas o que dañó tal cosa y que tiene costo y que va Tiene más ajá. implicaciones, ¿Quién ajá. responde? Fíjate cómo ahí encontramos
esta parte importante, ¿quién responde de estos actos, ¿no? Ujú. Y lo podemos poner en otro lugar, ¿no? En la familia, en lo que sea, ¿verdad? Ajá. Cualquier cosa que los actos dañan, perjudican a ti y a los demás, ¿quién responde de esto? ¿Ah? Ujú. ¿Quién es el responsable? ¿No? De esto que afecta. Ajá. Vamos a leer unas preguntas, Ok. ¿verdad? Aquí una conocida dice, ¿cuáles son las consecuencias de no ir a confesar tus pecados? Y una segunda pregunta es, ¿son todos los pecados iguales ante Dios? ¿Quieres leer las siguientes dos? Así es. Ujú. La siguiente es una conocida también de Gabriel. Pregunta, ¿hasta qué punto el concepto de pecado influye en la vida de las personas creyentes? Otra es, ¿en qué momento empezamos a ser conscientes de lo que realmente implica el pecado? Y por último, otra persona dice, ¿a qué es lo que se considera pecado y cuál es la finalidad de tener esa categoría, pues, de Ujú. por qué pecado, ¿no? Sí. Bueno, Pudieran preguntarse que ujú, por qué leímos estas preguntas. Estas preguntas nos sirvieron, a diferencia de los otros capítulos en los cuales les hablamos sobre lo que nos ujú. decían las personas. Aquí más bien preguntamos para poder contra esas preguntas, desarrollar el tema, ¿no? Así es, porque es interesante, ¿no? Preguntarle a alguien, oye, acerca de este tema, Ujú. aparte de saber qué opinas, ¿cuáles son tus dudas? ¿No? Ajá, para poder responderlas. Exacto, ¿qué preguntas te vienen al hablar de esto, ¿no? Y está como interesante porque también esas preguntas permiten diálogo, ¿no? Permiten Así esto, es, ¿no? permiten abrir todo este tema. Ujú. Entonces, mira, en este caso, pues, algo interesante es que para poder decir de dónde lo sacamos, ¿no? O todo el rollo, hay una palabra que es de los griegos, Ujú. que es hamartía, que significa el que no da en el blanco, el que no atina y hierra en el disparo. Qué interesante. Esta palabra, hamartía, que es, yo me imagino ahorita, ¿no? Estar frente a una cancha de fútbol, tienes el balón ahí, no sé, un Un penal, ¿verdad? penal de Un final penal, ajá, sí, con de toda la mundial. presión ahí Ajá. de la gente. ¿Y qué pasa? Que, bueno, el propósito, ¿no? O lo que se espera, lo que se supone que tiene que hacer, pues es meter gol, ¿no? Ujú. Pero resulta que por un resbalón o porque le pegó mal al balón, etcétera, entonces el balón sale fuera del área, ¿no? Ujú. Es decir, no le atinó esa palabra, ¿no? Ajá, así es. Fue algo mal hecho, ¿no? Un tiro mal hecho, fíjate, mal hecho, ¿no? Ujú. Desde ahí viene. Entonces, después entenderemos que pecado en latín significa el que tropieza. Entonces, dos conceptos que nos pueden ayudar, ¿verdad? El que no atina, perdón, el que Ok. hierra en el disparo, ¿no? El que no da en el blanco, el que tropieza, ¿ah? El que Sí. tropieza. Que si nos vamos al significado de la pura palabra, la palabra ya nos está dando estos indicios. Ujú, O sea, ya nos está diciendo que pecado es eso, que no le atines a lo correcto ujú. y por lo tanto que tropiezas también. O sea, la misma palabra ya trae un significado. Claro, y fíjate que aplica en todo, es que en qué cosa no hay reglas, ¿no? Ujú. O sea, en un partido de fútbol, pues tiene que ver las reglas del partido, las reglas del fútbol, del soccer, ¿no? Porque entonces, pues cada quien hace lo que quiere en un partido, pues entonces eso no es fútbol, ¿no? O sea, Ujú. imagínate que un día dijéramos, no, pues entonces no existe tal cosa como falta y no existe tal cosa No pasa como, nada, tú como un solo haz límite, lo que quieras. ajá, exacto, como ¿cómo se llama la parte de que sale el balón del Ah, el fuera de fuera juego. del juego, fuera del área? No Ujú. existe ninguna regla. Entonces, pues, ¿qué cosa es eso? Ujú. No es fútbol como tal, ¿no? Es otra cosa, No ¿no? tiene un sentido, ajá, llega Ujú. a perder este sentido de lo que realmente quiere ser. Sí, de la misma manera, ¿no? En una casa, no sé, en una familia, en lo En que la sea, escuela, en en la el escuela, trabajo, en el en todos trabajo, o sea, lados. Ajá. cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que pues entonces, pues hoy no tengo ganas de ir a la escuela, pues no voy. Y no pasa O nada. si llego Ajá. tarde, no pasa nada, no, no. Entonces, pues no, o sea, es que realmente las cosas, ¿no? Requieren de estructura, ¿no? Ujú. Requieren de un orden. Y entonces tenemos esas dos palabras. Ciertamente cuestión del pecado, pues la tenemos también en la Sagrada Escritura, ¿no? En la tradición, etcétera. Pero cómo llama la atención también que se toma de una palabra, ¿no? De unas palabras en el caso Del de los latín y el griegos, griego. Ajá. y en este caso que en latín viene a decir el tropiezo. Luego, bueno, ¿qué es? Aquí comenzamos con lo fuerte. Dice aquí, Ajá. ¿qué es el pecado?
Esperemos que con esto vayan siendo respondidas las preguntas, Ujú. si no al final Ahí tratamos de ver las que concretamos. no. Ajá. ¿Sale? Dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Fíjate, primero, falta contra la razón. Eh, Justamente, ¿no? Vuelvo a usar el mismo ejemplo del fútbol, ¿no? Cuando decimos falta, ¿a qué faltó? Ujú. ¿Verdad? A las cosas O lógicas. contra qué faltó. Ah, Ujú. pues hay un reglamento que, ¿no? Que se considera, ¿verdad? Un contacto que se dé de cierta forma, entonces es una falta a un reglamento, ¿no? Entonces así también es una falta a la razón, contra la razón. ¿Por qué? Porque resulta que el pecado es absurdo. Si tú te fijas, cuando hay razón de por medio, cuando hay, ¿verdad? Cuando hay esta parte de la razón, entonces nos damos cuenta que hay, eh, tú lo decías, ¿no? Orden, ¿no? Hay fundamento, ¿no? Ujú. Hay toda una serie de cosas dentro de un orden. Cuando hay una falta contra la razón, justamente coincide, fíjate, que a lo que llamamos pecado, los católicos, coincide que es una falta contra la razón, la tuya, la mía, la de todos, Ujú. la que tiene el ser humano, ¿no? Contra la razón, porque es absurdo el pecado. En sí mismo, el pecado es desordenado, es absurdo. Ujú. No tiene lógica, decías, no tiene en ese Exacto. sentido. Y luego, contra la verdad. Ciertamente, tú me comentabas algo muy interesante hace rato, ¿no? De que era de que te escondes. Sí, sí, A ver. sí. Hay un concepto que nos tocó escuchar a mi novia y a mí de un sacerdote que nos hablaba y nos decía, para entender qué es pecado, simplemente el pecado lo vas a hacer a escondidas. O sea, no matas, bueno, puede ser, Ujú, pero bueno, no matas en público a la gente porque por lo menos te escondes de la policía. ujú, O sea, a lo mejor sí puedes en la calle matar a alguien rodeado de personas, pero te vas a esconder de la policía. Entonces, por lo mismo vuelve a ser absurdo, como comentas, porque no estás haciendo las cosas con libertad. Entonces, en eso se vuelve un pecado y como tal, como dices, atenta contra esta razón de llegar a tener un orden total en la sociedad, pues. ok. Entonces, sucede más en este concepto. O sea, cuando a mí me lo dijo el sacerdote fue como de, bueno, sí es cierto. O sea, de esa manera puedes entender que mientras te estés ocultando, y también tú platicabas de un ocultamiento a lo mejor no al 100%, pero mientras lo ocultes de alguien significa que Ujú, es un pecado. Porque es esta parte y ¿por qué lo ocultas? ujú. Porque sabes que si lo comentas a alguien o si lo dices a alguien va a tener un- una consecuencia de esto. Ahorita que decías tú de que cuando lo hace em, una persona, que por ejemplo mata y usa de su libertad, sin embargo transgrede y también, em, digamos, em, violenta o incluso también pues literalmente actúa en contra de la otra persona, ¿no? De la Ujú. libertad de la otra persona, de todos sus valores, de todos sus, perdón, mejor dicho, de sus derechos, de su derecho a la vida, ¿no? Así es. Y es Entonces, sobre ujú, todo, pues, o ujú, sea, por ejemplo, pudiéramos, a lo mejor ahorita tomamos un tema, un pecado fuerte que es ujú, esto de matar. Pero hasta, por ejemplo, lo común ahorita, el ver pornografía no la ves enfrente de tus papás, ujú. la ves oculto en tu cuarto. Sí, 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 Entonces, sí. Ujú. podamos tomar cualquier tipo de los pecados y es esto de ocultarte. Con los amigos, por ejemplo, un adolescente que se atreve a hacer algo que anteriormente no lo hacía, pero con los amigos quedaría bien y sería aceptado. Entonces se atreve a hacerlo, pero hey, no le digan a mis padres, ¿no? Entonces ya, es decir, es un ocultamiento parcial, ¿no? Ujú, Porque no es con los amigos, porque al contrario, con los amigos, el chiste es que lo vean que se atreve, ujú, pero sí, por lo menos en en otras áreas que no se enteren, ¿no? ujú, Y así, ¿no? O sea, como tú decías, con todo lo que es falta. Luego, también dice contra la conciencia recta, ¿no? Porque lo que decíamos, la ley natural es esa ley inscrita en el ser humano que nos dice hace bien y evita el mal. Y fíjate cómo pecar o el pecado consiste justamente en lo opuesto a lo que nos dicta la conciencia moral. ujú, ¿Ah? También, es decir, hace el bien y evita el mal, ¿no? Y cuando vamos a hacer algo, hay una, por mínima que sea, pero una advertencia dentro de uno mismo que por lo menos segundos, minutos, no lo sé, te detiene, ¿no? Y se sabe que eso que haré no está del todo bien, ¿no?
Hasta Ya, una cierta ansiedad, ¿no? Muchas ujú. veces pasa como esto de que sabes que lo que ¿Quién me estás ve? haciendo ajá, Como de, ¿quién me está viendo, no? ajá. Eh, a- algo como chiste, pues, pero como cuando, no sé si te ha pasado cuando te caes así en la calle y que, que Que volteas a ver viene así bien bien, asustado a ver si alguien ajá, te vio que sí. de esas caídas ridículas, pues, de que por ir distraído, ¿verdad? Ajá, Toma, como cuando te y de pegas con repente, un cable o un poste bien ándale, densamente. y voltea uno a ver de algo parecido acá, ¿no? Pero más, no en el sentido de vergüenza de que te caíste, sino en el sentido ya más bien de algo perverso, ¿no? Es decir, Ujú, cuando vas a hacer algo y de repente, ¿quién me está viendo? así es. Y luego, bueno, dice aquí pues que el pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Fíjate. O sea, me hiere en la naturaleza y atenta contra, o sea, es decir, afecta también a los otros, ¿no? Me afecta y afecta a los otros. Ujú, ¿Verdad? Y luego dice aquí pues que se ha definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Aquí ya estamos tocando pues la parte de la cuestión que a lo mejor nosotros como creyentes empezaríamos al revés. Primero diríamos que el pecado es una falta, un atentado en contra de la ley eterna, en contra, es decir, es faltar al amor de Dios, ¿no? Al amor verdadero. Así empezaríamos. Ahorita ujú. estamos con un orden al revés, estamos ajá, Que a mí aquí me gustaría preguntarte, o sea, referirnos a la ley eterna es referirse a qué. al plan de Dios, Okey, a, ujú, a la ley tal cual de Dios. Bueno, tenemos por ejemplo los mandamientos. ujú. Algo muy interesante de esto, ¿no? Es decir, a ver, Jeraca, ¿te agrada que te roben? No, pues no, nadie. Ah, no te agrada. Coincide que hay un mandamiento que dice no robarás. Fíjate, Ujú. no te gusta que te roben y coincide que hay un mandamiento que dice no robarás. Que era lo que Ajá. platicabas al inicio, que los mandamientos van enfocados a este tema de lo que a todos no nos gusta, ¿no? Sí, o sea, los mandamientos no son algo que te cuartan la libertad. Ujú, Al contrario, son para lo opuesto. ujú. Son para vivir bien. Son para vivir con libertad. Por Así es. ejemplo, otra pregunta, ¿te gusta que em, te critiquen? No, claro, ¿O te nadie. gusta que... Que Mira, te todo, mientan. ajá, exactamente que te mientan. Si la respuesta es no, bueno, puede ser que no, lo sé, ¿verdad? Tú respondes, pero si tu respuesta es no, coincide que hay un mandamiento que dice no mentirás, ¿no? Ujú, Coincide que hay otro que dice no faltarás, no, perdón, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. ujú. La parte Que es de... la de criticar. Ujú. Ujú. Okey. Entonces, básicamente, pues, o incluso la de matar, ¿no? Que también tiene que ver con la parte Sí. de criticar, porque es Ujú. ¿verdad? Matas con la boca. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no nos gusta coincide en el fondo con la ley Con la eterna. ley eterna. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Porque, bueno, ya estaríamos hablando de eso. Dice además aquí que la parte de esta tendencia, ¿no? De esta tendencia dice aquí como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios y por el deseo de hacerse como dioses. ¿Ah? Esta parte de querer usurpar un sitio que no nos corresponde. Somos de naturaleza humana Ujú. y cómo pretendemos, muchas veces se da que fracasamos por supuesto, pero intentamos o pretendemos ser como dioses. Y dice aquí pues que el pecado es así, amor, fíjate qué frase, amor de sí hasta el desprecio de Dios. ¿Ya? Esa es Uy. otra Ujú. definición de pecado, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Que es esta parte que dices de nosotros, el deseo de querer decidir qué es bien y mal, ¿no? Ujú. Cuando, pues no, o sea, no somos Dios para decir que está bien o mal. Exacto, a nuestro antojo y como que curiosamente nos conviene, Ujú. ¿va? Ponernos en esa, sí, bueno, que en el fondo no se puede, pues, pero en nuestra ilusión, ¿no? Nos ponemos en ese lugar y queremos pretender decir qué es bueno y qué es malo a nuestra medida, a nuestro antojo, a nuestro parecer. Ajá, es como si de Ujú, repente quisiéramos decir, no, no, ya no es malo matar. Pues ujú. no, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Luego, bueno, también, aparte de que ya hemos dicho la definición, ¿no? Ujú, De que es pecado, está también la parte de que es una ofensa a Dios, ¿eh? Decía, empezamos al revés. Empezamos a decir que es algo que atenta o que actúa en contra de la razón, la verdad y la conciencia recta. Y ahora tenemos la parte de que el pecado es una ofensa a Dios, como lo estábamos diciendo. ujú. Y además, los pecados, que esto va a responder una de las preguntas, no es lo mismo uno que otro, sino podríamos categorizarlos en mortal y venial, ¿no? Ujú.
Según el catecismo dice aquí que se puede, además de eso, fíjate, antes del pecado mortal y venial, se Ujú. puede, se puede distinguir, me gusta más esa palabra Okey. que Ujú. categorizar, distinguir entre los pecados, por ejemplo, según su objeto o según las virtudes a las que se oponen. Un ejemplo cuando decimos, ¿no? A ver, la parte de gula, ¿no? ¿Cuál es la opuesta, no? Ay, no recuerdo, me vas a hacer quedar mal. No, no, no. Es esta parte de tener, moderarse, ¿no? La parte Ujú, de moderarse, la parte de tener este orden, ¿no? ujú. De no irse a los extremos. O la parte, por ejemplo, de soberbia, humildad. Ujú. La otra ya me acordé, es templanza, ¿no? Ya, Ujú, la de la templanza, gula. la de la Ajá. gula, ajá. Luego, también se puede distinguir según los mandamientos, los que estábamos Ujú. tocando, La ley eterna. cuáles Ajá. son los que se quebrantaron, ¿no? O sea, este pecado, con este pecado, ¿cuál de los mandamientos se quebranta, ¿no? Ujú. Entonces, otra forma sería en relación a Dios, al prójimo, a sí mismo. Es decir, este pecado más directamente contra quién atenta, ¿no? O a qué está relacionado, Sí, ¿no? que en este caso es lo que decías, a Dios, al prójimo mismo, que nosotros iniciamos al revés, pero al final es esta parte. Ujú, sí. Ujú, Luego están también los pecados espirituales o carnales. Es decir, son diferentes maneras de distinguirlos, ujú, ¿no? De más o menos tener una idea de que se pueden distinguir uno de otro. Y luego también están los de pensamiento, los de palabra, acción u omisión. También de esa manera se pueden categorizar. ujú, Y dice aquí, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. Lo que, lo que decíamos, fíjate, la raíz, ujú. como lo dice el catecismo, la raíz del pecado. No está diciendo puede pasar o de vez en cuando, no, la raíz. O sea, Ahí totalmente, ahí está donde está. ajá, del pecado, hablando de lo que tú decías de que si tenía origen, ¿no? Ujú, Fíjate cómo aquí era, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. Y abro aquí, de dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Mateo 15, 19, 20. ¿No? que es súper interesante ver que parte de este libre albedrío que Ujú. tenemos, ¿no? Que surge de la decisión que Dios nos da de poder tomar las acciones o no, o hacerlas o no hacerlas. Y esta parte del libre albedrío viene de esta palabra, ¿verdad? Como cuando decimos árbitro, ¿no? Ujú, Que es el que decide, ujú. el que toma la decisión. Fíjate, libre albedrío, ¿no? Sí, 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 sin nadie que nos diga. Y también dice aquí, en el corazón reside también la caridad. Fíjate lo que decíamos, también ahí, en el Ujú, corazón reside la caridad, principio de las obras buenas y puras a las que hiere el pecado, ¿no? ujú. Y bueno, y la distinción que aquí, sobre todo queremos resaltar es la clásica, ¿no? Por así decirlo, entre los círculos, Ajá, ¿no? De nosotros cuando comentamos que sí, es, según su gravedad, si es mortal o o venial. venial. Ujú, Pero que cabe mencionar que estos dos, simplemente el hecho de hablar de pecado, o también al hablar de si es pecado mortal o pecado venial, como sea, pero esto nos podemos dar cuenta todos, ¿eh? No es ujú, algo que solamente pueda conocer exclusivamente alguien. Es que esto lo podemos corroborar con una propia experiencia. Nos damos cuenta que determinada acción mala, mía, por ejemplo, podría ser leve, que no tiene tanta, vamos a decirlo así, impacto. tanto impacto, Ujú, y depende en qué, ¿no? Pero tanto impacto, y de repente otras acciones mías pueden tener bastante daño y a un nivel grande, ¿no? Llegar a perjudicar mucho. Entonces dice aquí pues que primero tenemos el pecado mortal, ¿no? En este caso este mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Para que sea mortal requiere tres, ¿verdad? Ya sabemos esto, tres 3 requisitos, condiciones, ajá, condiciones, exacto, que es conocer que eso que haré es malo. es malo. Ujú, Segundo, sabiendo que es malo, lo consiento, lo planeo, le doy vueltas, ¿no? ujú, busco la manera de hacerlo. Ujú. Y tercero, hacerlo. Fíjate, conocer, consentir y hacer. Si en algunas Ujú. de esas se quedara el pecado a medios, ya no es pecado mortal, ¿cierto? En este caso sería venial, cuando Ujú, uno de esos tres no está, ujú, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? En el caso del venial, deja subsistir la caridad, la deja subsistir, está ahí. ujú.
aunque se le ofende y la hiere. Ujú. Fíjate, deja subsistir la caridad, pero la ofende y la hiere. Entonces dice aquí que se comete un pecado venial justamente cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento, sin entero consentimiento, ¿verdad? Es decir, bueno, lo hice, pero no fue la intención. No era mi intención hacerlo, ni lo consentí, ¿verdad? O puede ser, no lo sabía, o puede Que ser, claro, es mm, criterio de cada uno, pues uno claro, tiene que juzgarse a sí mismo para decidir, porque luego puede salir así como, no, no, yo no sabía qué iba a pasar, ajá. como tratando de quererse librar. Claro, es un tema que es de la conciencia, ¿no? Es un tema, justamente respondiendo a una de las preguntas, Ujú, justamente cuando alguien se va a confesar es porque previamente lleva una serie de pasos y uno de esos es examen de conciencia. ujú. El examen de conciencia es, diríamos, tomar distancia, ¿no? Así es. Parar un poquito y comenzar a preguntar, pues, cómo ha sido mi forma de vida, ¿no? Y se puede empezar desde los mandamientos, desde los Ujú, pecados capitales, desde, no sé, hay muchas maneras, pero que justamente a través de examinar, ¿no? Examinar mi conciencia, ahí sale a la luz, ¿no? Cosas que sé y ujú. puedo llegar a reconocer, ¿no? Ok. Puedo llegar solo a enterarme, no necesariamente es reconocer. ¿Verdad? Cuando reconozco es porque voy ya con esa conciencia, ya con esa, em, como dicen ahí, ¿no? Sé que lo hice y luego este propósito de enmendarlo, ¿ah? Los requisitos y luego confesarlos, que bueno, eso ya es otro tema Ujú. que después posiblemente toquemos. Y luego es el tema de la penitencia, bueno, son otros temas como fuera de Sí, este. que igual Ujú, pudiéramos a lo mejor poner algún ejemplo. Creo que para muchos sucede que pueden quedarles como claro lo que son pecados mortales veniales, sobre todo ahorita que dimos las características, ujú, pero pudiéramos poner algún ejemplo y en tu caso, sí. o pasa mucho conmigo, que también me cuesta trabajo a veces definir esta diferencia entre pecado mortal y venial, pero a ver, por ejemplo, si yo lo voy a poner como en los tres tipos de lo que platicábamos, que es el conocimiento, el planearlo y el hacerlo. Ujú, Entonces, si yo decidiera, no sé, pensando en mentir, si yo decidiera hacer una mentira, la primera parte es yo tengo conocimiento de que mentir está mal. Entonces, a pesar de que yo tengo el conocimiento de que mentir está mal, planeo cómo mentirle, no sé, a, a mis papás ujú, para que no vaya a la escuela un día. ujú, Entonces, ya sé que está mal mentir y estoy planeando cómo mentirles para no ir a la escuela un jueves o un ujú. viernes, porque voy a decirles que hay un puente y que a la escuela dijeron que no íbamos a ir. Si yo a pesar de eso ya lo planeé y lo ejecuto, se vuelve pecado mortal, ¿no? Así es. Pero si yo lo planeé, sabía que la mentira está mal y ya estaba a punto de planearlo y decirle a mis papás que jueves y viernes no había clases y al final decido no hacerlo porque me di cuenta que está mal, ¿es pecado venial? Todo planear y todo el desearlo, a pesar de que no lo ejecuté, Así es, puede ser que en la noche, por ejemplo, no sé, la ajá, conciencia. lo sabes, lo estás planeando y, sí, mañana les voy a decir a mis papás que no voy a ir o que estoy malo y me hago el malo, no sé, Ujú, enfermo, pues más bien. Y puede planearlo, puede saber que eso no es verdad, ¿ah? ujú, Sin embargo, en el momento, cuando ya suena la alarma, cuando ya lo despiertan para ir a la escuela, no lo hace, no lo ejecuta. ujú. Entonces queda en venial porque solo lo sabía, lo consciente, pero no hubo materia grave, Ok, ¿ah? entonces aquí parte de esta parte que era por eso que lo preguntaba. Entonces, a pesar de que sea solo un pensamiento, se vuelve un pecado porque estoy dejando a mi mente traer pensamientos Ajá, malos o situaciones malas que se pueden convertir en pecado así es, mortal. queda en venial. Ajá, ¿Cuál es el peligro? Que los veniales, aunque sean leves, ujú, un venial, un pecado venial llama a otro venial. ujú, Esos pecados veniales se empiezan a juntar, a acumular, y cuando ya son veniales, varios, llaman a uno mortal. Es decir, un venial facilita el terreno para el siguiente venial. ujú, ¿Sí? El siguiente venial juntos facilitan hasta que facilitan el mortal. ujú. De tanto, en este caso, por ejemplo, podemos decir, de tanto estar pensando, pensando, Ujú. pensando, en algún momento tu mente te va a hacer
pensar que estás haciéndolo bien o que pudiera ser mejor ejecutarlo, ¿no? Sí, si no pones freno en un momento dado, te vas a atrever a ejecutarlo, a Ujú. hacerlo, ¿no? O sea, lo tienes ahí, está ahí dentro de ti, lo consientes, lo piensas, no lo haces por X razón, por miedo, por lo que sea, pero lo tienes ahí, ¿no? A lo mejor no lo haces porque te van a cachar, no lo haces Por y miedo o algo ajá, así. incluso son imperfecciones, ¿no? Porque no lo haces, pero por no por las mejores razones, sino es porque no te van a cachar, no te van a regañar, Ujú, ujú. pero está ahí, está ahí. Y en algún momento dado, si no se pone cuidado, freno, etcétera, entonces en algún momento se va a atrever esa persona a hacerlo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, y entonces se van acumulando, y cuando llegas a uno mortal, ese mortal facilita el terreno de otro mortal. A tal Ujú. punto de que la misma vida de una persona puede llegar a ser una vida de pecado, o sea, una vida habituada o una vida acostumbrada al pecado, ¿no? Ujú. Y ya no es como de un pecado ocasional o luchando y de repente caíste, sino ya se Ya, trata de una forma de vida, que ese es el mayor peligro, ya, ya, ya. Sí, o sea, ¿no? parte de esto del decir, y que a lo mejor voy a repetirlo, pero parte de esto del decir que el pecado mortal ya te lastima el alma, ¿no? Te lastima este ser. Sí, acuérdate de las tres rupturas, ¿no? Del Ujú. pecado, que es con Dios, porque es como Rompes esta pierdes la relación. gracia. Algo Ujú, tan importante que es la gracia, la vida de la ujú, gracia, la pierdes libremente, por decisión, por una decisión personal, ujú, la pierdes. ujú, Eh, em, digamos, rompes eso, ¿no? Y ujú, no estás en amistad, en amistad con Dios, ujú, ¿no? Luego, también con uno mismo, porque el pecado atenta contra mí mismo, me ujú, cuarta, me destruye, ujú. ¿verdad? Me destruye. Y al mismo tiempo con lo demás, con la creación, con los otros. Y es que esto es así. Personalmente, yo me he descubierto que cuando he estado, o sea, cuando, ya ves que, bueno, o sea, cuando caemos en pecado, tenemos la confesión, ¿no? Y este Ujú. es otro tema que después vemos, pero lo que sí una vez le comenté a un amigo mío sacerdote es esto. Me he notado que cuando pierdo la gracia, no me gusto como soy. Me noto más, ¿cómo Apático decirlo? más. Sí, amargado, apático, me da igual. Es como si de repente ya todo, como si de repente todo es más fácil o todo lo puedo hacer más como sin contemplar sin dimensionar. Ya, Sí, ya es como de que ya me vale, ya hay una actitud, ya hay algo que se rompe. una Ujú. predisposición. Y cuando se está en gracia es otra cosa, es algo profundísimo que en otro momento podemos hablar, Podemos ¿no? platicar. Ok, va, Y, súper y, bien. y con esto, a ver, cuéntanos, ¿qué te llevas de aprendizaje Ujú. del tema de hoy y em, a qué nos invitas? Mira, yo a lo mejor va a ser algo que pudiera pensarse que no, que debería haberlo sabido, pero me llevo a esta parte de de la diferencia entre pecado mortal y venial, en Ujú, el cual sí me hace darme cuenta que muchas veces uno cree que solamente con pensarlo no pasa nada, no es pecado, o con solo el hecho de traer a tu mente la idea de mentir, traer a tu mente la idea de criticar, traer a tu mente la idea de mil y un cosas, no pasa nada y no es pecado y cosas así. Pero ahorita al verlo me hace como reflexionar esta parte de entender que pues también es jugarle, como dicen, a lo mejor se va a escuchar feo, es como jugarle al vergas al querer traer los pensamientos y ujú, decir, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Y es quererle jugar, en algún momento lo vas a ejecutar y vas a ujú. pecar. Entonces, se puede decir que es como tentar a Dios en esta parte. Entonces me llevo esto de esta diferencia que no conocía y que nos puede hacer mejores personas. Y los invito a los demás a que de verdad lo vean, no lo vean solo por el hecho de creer que nos están manipulando o nos quieren dejar de seguir queriendo ser nosotros. Los prejuicios, ¿no? Ajá, Ujú, los prejuicios. Véanlo más por un lado de esta parte de qué tanto voy a dañar a las personas que amo. ujú, Una, si no lo quieren ver por uno mismo, véanlo como qué tanto voy a dañar a las personas que amo, que me rodeo. ujú, Y otra, vean también, o sea, alejándome de este tema más de Dios y lo demás, sino como más una invitación a analicen realmente qué tanto dañan a los demás y qué tanto te estás dañando a ti. Como comentabas ahorita de la gracia, qué tanto el pecar te hace querer incitar a pecar más. Entonces, véanlo como de ese lado, los invito realmente a reflexionar y a darse cuenta que
que el pecado te incita a más pecado. Ujú, Entonces, antes de querer meter temas sobre Dios y lo demás, vamos por la parte humana y revisen primero qué tanto te está dañando. mm, Y después, al darte cuenta de lo que te está dañando, puedes pasar al siguiente, como decirlo, escalón y darte cuenta que no solo te dañas a ti, dañas esta relación tan grandiosa que debes tener con Dios. ujú, Ya no te permite Es como cuando haces algo mal en tu casa o dañaste algo en tu casa y ya no ves igual a tu papá. O sea, si ujú. no lo ha descubierto, sí lo ves así como de, ¿ya se dio cuenta o no se dio cuenta? Y estás así hasta ver hasta que se da cuenta. Entonces, es esta misma relación con Dios. Todo el Ujú, momento estás así como de, ay, ¿se dará cuenta o no se dará cuenta? Y ya no tienes esta misma relación. okey. Entonces, los invito a esto. Muy bueno, ¿Y muy tú? bueno. Ujú, sí. En mi caso, pues, a mí me ayudó el tema de hoy a recordar que todos somos pecadores. No es algo que no nos ocurra a quienes somos creyentes, ¿verdad? O quienes estamos ahí. Ujú, Todos somos pecadores. Y vaya que en la medida que vamos avanzando, tomamos más conciencia de nuestros pecados. ujú, Que no es una actitud deprimente y así como de que, em, me recuerda mucho esto que me gusta, pues, que no es como de que hablar del pecado o de que somos pecadores no es en el sentido de ¿cómo te puedo decir? Autodespreciarnos y la culparme y no, no, no. Es que se trata de realmente asumir responsabilidad de lo que sí son, repito, de lo que sí debo responder yo, porque son ujú, mis actos. ujú, Pero también, al mismo tiempo, me hizo recordar que esa experiencia de tomar conciencia de los pecados, de los propios pecados, de los míos, me experimento paradójicamente más libre, porque voy conociendo quién realmente soy, y aún me falta, por supuesto, ¿no? Toda una vida, ujú, pero voy conociendo quién realmente soy, voy conociendo cuáles son mis tendencias, cuáles son mis inclinaciones, ¿me doy a entender? Entonces, y además que pues eso, tomar conciencia de eso me ayuda a no considerarme o llegar a considerarme superior o mejor que otros, porque uno ujú, sabe que también uno es capaz de hacer las peores, o sea, así como otra persona puede fallar, ¿no? Uno sabe dentro, en mi caso me pasa, que yo también no puedo asegurar que no me pase, ¿no? O que ujú, no haga. ujú. Eso en ese sentido, tomar conciencia de los pecados me ayuda mucho a trabajar la humildad, ¿no? Ok. Y bueno, también pues me dejó esta parte de que me gusta mucho, que no solo es algo que es nada más algo de la religión o algo que es nada más como de una ofensa a Dios, sino que al mismo tiempo, quien no cree ni en religión En ni en Dios, ¿no? Dios Ujú, puede darse cuenta en su propia experiencia que hay algo que hay algo, ¿no? Que hay algo ujú, que le dice, le advierte, es decir, esto que llamamos pecado, esta jamartía, esta, ¿verdad? Esta parte del, del mal hecho, ¿no? ujú, Del mal hecho. Este, es decir, nos podemos percatar de las propias acciones del día a día, que hay cosas a las que lo que llaman pecado ujú. coincide y cada uno en su propia experiencia se puede dar cuenta. Se puede dar cuenta de que eso existe. A eso que se llama pecado es algo concreto, Ujú, es ujú, algo concreto, no es algo abstracto, no es algo, no, es que, o sea, una persona, ¿no? Que peca es algo concreto y peca en algo concreto, ¿no? En ese ujú, sentido. ujú. Entonces, sería eso lo que me deja de reflexión y me gusta mucho, porque repito, es algo que atenta contra la razón, contra la verdad, contra... Y en ese sentido, me pone como, no sé, me gusta mucho que todos nos podemos dar cuenta de eso. Sí, 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 que no es de unos, es Sí, de todos. lo podemos, eh, pues, negar o no reconocer, como sea, pero es algo que podemos constatarlo, ¿no? Okey. Y mi invitación sería a tomar conciencia de ello, a tomar conciencia o a tener, fíjate, mi invitación sería a que se animen a tener una primera experiencia, quienes no la han hecho, de tener un examen de conciencia. Okey. Experimentar qué es eso. Una Ujú. noche antes de dormir, qué es un examen de conciencia. Y experimentar eso. Ahí hay de sobra material en internet para buscar cómo se hace un examen de conciencia y sería excelente esa experiencia, de Ujú. saber cómo fue mi día, qué hice bien, qué hice Puedes mal. recapitular, ¿no? Ujú, sí. Okey, bien, perfectísimo. Pues, estamos ya concluyendo este podcast. Como últimos, comentarios, los invitamos a suscribirse. Agradecemos a todos los que nos han seguido y ahí están día a día viendo nuestros videos, suscribiéndose y, pues, ahí estamos avanzando poco a poco.
Vamos a seguir poniendo por ahí el botón de suscripción. Seguimos subiendo ya podcast tanto en YouTube como todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás. Estamos tratando de buscar otras plataformas para también ir diversificando esto. Entonces, en cuanto tengamos, pues las ponemos ahí en la descripción. Y pues compártanlo a quien crean que le pueda servir, ¿no? Así A es. quien crean que pueda a lo mejor conocer un poquito sobre las diferencias entre pecado mortal y venial, saber qué es el pecado. Si alguna de las preguntas les hace sentido a otras personas que conocen, compártanselo y nos ayudan también a nosotros a seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues agradecerles y ahí seguimos. Pues todo un gusto, Jera. Que estés muy bien y pues Igualmente, fue un placer. Igualmente, ya sabes, todos los podcasts son un gusto. Va que va. Oye, Hasta luego. hasta luego.